Preparémonos para escuchar el mensaje que tiene nuestro Señor hoy por medio de nuestro pastor, el presbítero Gerard. Abrimos la Biblia, la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Y vamos a leer del 1 al 12. La palabra de Dios dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, y en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, al cual, aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 3 dice: nos hizo renacer para una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En cierto sentido, no vamos en orden correcto, porque predicamos el domingo pasado el capítulo 2, y no cabe duda, el capítulo 1 precede el capítulo 2, y el capítulo 2 da por sentado que sabemos lo que dice el capítulo 1. Pero el domingo pasado tuvimos el privilegio de instalarnos oficiales en la iglesia. Los oficiales tienen que ver con el ministerio de la iglesia. A través de los oficiales cumplamos nuestro trabajo. Podemos cumplir así con la tarea, el propósito de la iglesia. Y por eso hablamos del versículo 5 del capítulo 2 sobre el ministerio del pueblo sacerdotal, que ya es muy claro. Ahora, cuando hablamos del pueblo sacerdotal, que es una apelación que la Biblia da a la iglesia, y es un entendimiento que debemos de tener de la iglesia, está hablando de la iglesia. Ahora, la iglesia es un tema subyacente en toda la carta de Pedro. Aquí está hablando de la iglesia en una forma un poco más descriptiva, porque describe a nosotros en el capítulo 1 cómo somos, pero cómo somos como el pueblo de Dios. Y es muy importante que sepamos que somos pueblo de Dios. Y no cabe duda, tenemos muchos deberes que tenemos que cumplir como individuos. Pero como iglesia, como el pueblo de Dios, tenemos tremendos deberes de cumplir en función del propósito de Dios en el mundo. Y debemos entender que Dios va a realizar su propósito en el mundo alrededor y por medio de la iglesia. Es su manera de trabajar. Por eso tenemos que entender bien lo que es la iglesia. A veces tenemos la idea que lo más importante es nuestra relación personal con Dios. Y no cabe duda, es de mucha importancia y muchas veces descuidamos esto. Pero también no podemos evitar la verdad de que si somos creyentes, si estamos en una relación personal con Dios, estamos por la voluntad de Dios en su pueblo y somos miembros de su pueblo y tenemos que identificarnos como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está compuesto de creyentes y tenemos que entender lo que es de ser creyentes. Y una de las implicaciones de ser creyentes es ser miembro del pueblo de Dios. Pedro habla de esto en esta carta. Toda la carta habla acerca de la iglesia establecida, firme, edificada, plantada, en la realidad. Y como hemos leído, el capítulo 1 dice, estamos preparados para pruebas, establecidos para las pruebas que vienen. Y habla de las pruebas y las distintas formas en que podemos prepararnos y arreglarnos para las pruebas de la vida. Y todos sabemos, por la experiencia, que la vida es dura. Y la preparación es importante para aguantar
y superar en Cristo las pruebas de la vida. La iglesia establecida tiene que ver con nosotros porque somos de la iglesia. En este capítulo 1 habla acerca de esto, de que somos particularmente, personalmente, miembros de la iglesia. Pedro entonces nos dirige primeramente a los expatriados de la dispersión en su tiempo, pero junto con ellos a nosotros también. Escribe Pedro esta carta cuando tiene más o menos 80 años. Estaba pensando, posiblemente viviendo en Roma, pensando en la iglesia. La iglesia que él conocía fue compuesta de personas que la habían vivido en la Tierra Santa, pero por la persecución de sus familiares, de sus connacionales, de sus amigos, de la sociedad de la que participaban, tenían que salir. Se fueron a distintos lugares en Asia Menor. Todos sus nombres que leemos en el versículo 1 son pueblos, son partes de Asia Menor, para parte del mundo que hoy en día se llama Turquía. En esta parte se fueron a vivir en distintos lados y se sentían desamparados, tenían que salir. Pablo escribe a ellos para darles ánimo, para hacerles entender que como parte del pueblo de Dios tenían que cumplir con los deberes del pueblo de Dios. Tenían que entender cómo es esto, que son parte, miembros del pueblo de Dios. Es una cosa conocida mucho en aquel entonces y hoy en día también. Y uno llega a ser parte del pueblo de Dios por renacimiento, nacido de nuevo. Ha llegado a ser una frase en nuestro tiempo. En partes del mundo como identifica a un pueblo, los que dicen que son nacidos de nuevo. Tenemos que ser personas nuevas en Cristo Jesús para participar del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un grupo que, como dice aquí, son elegidos. Dios los toma y los saca del mundo para ser su pueblo. Y es obra de la Trinidad. El versículo 2 es muy rico en enseñanza y también consuelo y motivación. El pueblo de Dios es obra de la Trinidad. Presciencia. Dios sabía desde antes lo que estaba haciendo. Él lo hizo. Presciencia de Dios Padre. En santificación del Espíritu. Es el Espíritu que nos avisa de nuestro estado. Es el Espíritu que va orientándonos, santificándonos. Santificándonos quiere decir apartándonos del mundo, para que estamos especialmente apartados para Cristo y nombrados como su pueblo. Estamos santificados en el Espíritu para obedecer y para ser rociado de la sangre de Jesús. Rociados en aquel entonces era para identificar, también para apartar, para indicar la limpieza y la purificación. Estamos purificados
para la sangre de Jesucristo. La obra de la Trinidad es lo que hace miembros del pueblo de Dios y nos hace quienes somos, cada uno como miembros del pueblo de Dios. Entonces al pueblo dice: gracia y paz os sean multiplicados, aunque son de 5 distintos lugares mencionados allá, nos habla como un pueblo. Os sean multiplicados. Empieza con la presencia de Dios Padre nuestro, pero es el Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza. Este es el fin de renacer. La palabra fin tiene distintos sentidos. A veces quiere decir la terminación. Aquí se acaba. El fin también, que se utiliza un poco más tarde que hemos leído, que es el fin de nuestra salvación. El propósito es el objetivo hacia que se va. Entonces, el nacimiento, el renacimiento, obra del Espíritu Santo, aplicando la obra de Cristo, de acuerdo con las instrucciones del Padre, obra del Espíritu Santo, renacer. Y Pablo dice muy claramente una característica, dice que el miembro del pueblo de Dios fue renacido para una experiencia viva. Habla acerca, no tanto del renacimiento, hay otras partes de la Biblia que hablan de esto, y algo es algo muy mal entendido hoy en día, está renacido para una nueva esperanza. Y eso podemos decir entonces, ese fin de renacimiento, una nueva, viva esperanza, que es el fin de renacer. Renacer quiere decir que tener vida en Cristo. De saber que vivimos porque Cristo vive. Hemos resucitado en Cristo. Hemos renacido. No es simplemente una transformación de nuestro comportamiento. Aún es más que una transformación de nuestra manera de pensar, de creer. No, es vivir en Cristo, porque Cristo vive en nosotros. Pero todo esto dice que es una bendición del Padre, el Padre de misericordia, que Él nos hizo renacer. No es algo que hemos hecho nosotros mismos, es algo que el Padre hace. Y lo hace con un fin. Y un fin es que tengamos una esperanza viva. La esperanza es uno de los atributos de la vida consciente más preciados. Y tiene mucho que ver con nuestro comportamiento. Si tenemos esperanza, nos esforzamos y nos orientamos, nos disciplinamos, porque tenemos una esperanza. Los estudiantes en la carrera estudian duro, cuesta trabajo. No es nada fácil ser estudiante, pero hacen si tienen promesa, con la idea de que va a llegar una esperanza concreta
es una motivación muy especial. Y dice, el Padre nos hizo nacer para una esperanza viva. Unas cosas más tristes son las que la Biblia que dice, ya no tiene esperanza. En distintas situaciones tenemos que decir esto, ¿sí? Ya no tiene esperanza. Pero, por lo contrario, pero hay esperanza. Aquí tenemos una esperanza viva. ¿Qué es esta esperanza viva? Ahora, lo dice claramente el texto, no lo tenemos por nosotros mismos. No es algo que tenemos un atributo, un esfuerzo, una actividad, sino lo tenemos. Es esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso es muy importante celebrar el día de la resurrección, tener cultos y música, actividades especiales, porque dice claramente el texto que tenemos esta esperanza viva, que fuimos renacidos precisamente por medio de la resurrección de Jesucristo. Esta es la base de nuestra esperanza viva. Y tenemos que recordar esto. Tenemos cultos los domingos y podemos decir, no como regla, no como mandamiento, sino para recordar y celebrar la resurrección de nuestro Señor. Y también recordar y celebrar, porque fue el primer día de semana que vino el Espíritu Santo para juntar a todos los creyentes en un solo cuerpo de Cristo, prometido desde el Antiguo Testamento al pueblo de Dios. La resurrección de Jesucristo y el mismo Pentecostés que pasó hace 15 días es resultado de la resurrección de Jesucristo. Entonces, tenemos que tener mucho énfasis constantemente en la resurrección, porque somos el pueblo que vive por la resurrección de Jesucristo. Y nos preguntamos, pues la esperanza es algo emocional que vamos a generar en nosotros mismos. Podemos decir, ay, yo quiero la esperanza. Y todos decimos, ay, ¿cómo me sale? Y dice, ¿qué voy a hacer esto? Ay, pero ya estoy cansado. En esto no se puede. ¿En qué consiste esta esperanza? Una verdadera esperanza viva que controla todo lo que hacemos, orienta nuestras actividades y pensamientos. Es la dirección en que vivimos. ¿Qué es? El texto que sigue lo hace muy claro. Dice, para una herencia incorruptible. Es importante. Hay muy pocos de nosotros tenemos herencias. Si acaso la herencia está en dinero, entonces podemos ver año tras año cuánto dinero que tenemos menos valor ahora. Y notamos que se va acabando. Y esto pasa por un tiempo y luego el gobierno dice, que vamos a hacer quitar 2 o 3 ceros del número, pero mientras hemos perdido algo. Esto pasa muchas veces con nuestras esperanzas. Tenemos esperanzas para esto, pero que quedamos totalmente frustrados. Aquí se habla de una herencia
incorruptible. Todos ustedes saben lo que pasa a veces con la comida que sobra y no se mete en el refri. El día siguiente como se huele mal. Y nadie es corruptible. Casi toda nuestra vida es incorruptible. Lo importante es tener una herencia incorruptible, incontaminada. Es sigue puro, tal como es. Todo su valor, inmarcesible, no se deshace de ninguna forma. ¿Cómo vamos a asegurar esto? Y dice, reservada en los cielos para vosotros. Si queremos conservar algo que compramos en el mercado para comer, nos metemos en el congelador para que no se eche a perder. Pues en cuanto a nuestra herencia, esa es nuestra esperanza, que tenemos una herencia y está guardada en el cielo, reservado en el cielo para nosotros. Es una caja segura. Allá no solamente tenemos un lugar en el cielo, y tenemos un Salvador que está allá arreglando nuestro lugar. Dijo esto, ¿no? Yo voy para prepararles un lugar para que todo yo sé, ustedes pueden ser también. No cabe duda, está relacionado con nuestra herencia. Pero Él está cuidando nuestra herencia, que es el cumplimiento de todas las promesas de Dios a su pueblo desde el Antiguo Testamento, esperando para nosotros. Es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Pero lo importante es, está reservado en el cielo para nosotros. Ahí está, con nuestro nombre. Y es el cumplimiento de todas las promesas de Dios cumplidas en Cristo Jesús y cumplidas para nosotros. Es nuestra esperanza viva. Pero si nos dice, pues sí, bien, ya está guardado en su lugar, esto es mucho mejor que una vez y otra, ya está guardado. Y para mí, ¿qué pasa? Y si la herencia está allá, y yo me muero, y si yo no tengo existencia, entonces, ¿qué pasa? Sigue el versículo 5 para darnos otro aspecto de esta esperanza viva que dice: ustedes, a vosotros que sois guardados en el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados. Es nosotros que estamos guardados por Dios. Es importante. No solamente está allá la herencia esperándonos, nosotros estamos guardados para la herencia. La herencia guardada para nosotros y nosotros para la herencia. Doblemente seguros que estamos en cuanto a eso. Qué importante es esto para nosotros, que nosotros vamos a seguir para recibir la herencia, y la herencia va a estar entero, completo, puro, cuando llegamos allá para recibir la esencia. Estamos guardados con el poder de Dios. Pues sabemos del poder de Dios. Toda la creación nos habla del poder de Dios. Los grandes científicos
algunos mexicanos que son los periódicos que están descubriendo cosas importantes. Pero lo que encuentra realmente es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Algunos quieren dar otra explicación, pero otros no. Verdaderos científicos saben que esta es un conocimiento, un reflejo de la grandeza del poder y la sabiduría de Dios. Ese poder que por su palabra podía llamar a existir lo que no existía. La carta de Pedro, esta frase está, y yo a existir, yo lo que no existía. Es el poder de Dios. Ahora, este poder de Dios, dice Pedro aquí, mediante la palabra o mediante la fe. Y nosotros sabemos la fe viene por la palabra. Fe viene por oír, viene por la palabra de Dios. Mediante la fe. Dios nos da la confianza. Sabemos que es sobre el Espíritu Santo. Aplicar el corazón a la conciencia, a nuestro conocimiento. La palabra. Y cuando la palabra entra en nosotros, es la palabra de vida, que nos da vida, la seguridad, porque es Dios, es su poder, mediante la fe que nos da esta esperanza viva. Para alcanzarla, es el medio de la salvación, de estar rescatados, que es uno de los sentidos de esta palabra, para alcanzar, para que la salvación va a ser rescatados. ¿Cuál salvación? Sí, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Casi siempre las especulaciones se dijeron los que no saben mucho acerca de la Biblia. Pero el postrero tiempo está muy claro en la Biblia. Es el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús. Y muchas veces se refiere al postrer tiempo en ese sentido. Cuando Dios estaba cumpliendo y mostrando el cumplimiento de sus promesas. Y está preparado, dice, para ser manifestado en el tiempo postrero. Qué interesante es esto. La obra, la salvación, la esencia, el contenido de la esperanza viva está manifestado. Dios lo hace en la historia humana. En ese sentido, está totalmente diferente de lo que encontramos en los mitos. Y por esto el escritor Tolkien, que muchos de ustedes han leído, C.S. Lewis, dicen que el cristianismo es el mito verdadero y todos los demás son falsos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios está manifestada, está obrada, está labrado en la historia humana. Y por eso celebramos con mucha razón la Navidad, Domingo de Resurrección, Pentecostés. Por eso estudiamos en nuestros estudios bíblicos la vida de Jesús. Y notamos dónde anduvo. ¿Y qué dijo? ¿En cuál situación? ¿En dónde? Casi siempre tenemos que estudiar los evangelios con mapa. Y los maestras que dan cursos sobre la Biblia, sea muy, muy útil tener un mapa. Saber aquí, Jesús se fue por allá, dijo esto aquí, en este lugar. Y saber de estos lugares. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la esperanza viva que tenemos por haber nacido, por mediante
mediante la palabra de Dios, la fe de Dios, tiene que ver con algo que pasó, que Dios hizo en la historia humana, en la historia de este mundo. Y por ello es muy importante saber la historia de la Biblia, la geografía de la Biblia, entender la cultura de las personas que viven este tiempo, para que podamos saber que este es Dios manifestando a nosotros, que cumple con sus promesas, manifestando todo esto en el tiempo en que vivimos, en el tiempo postrero. Y al mismo tiempo nos revela cuál es nuestro tiempo. Es el tiempo en que Dios está manifestando la certidumbre de nuestra salvación como herencia que tenemos guardada en el cielo, donde está Jesús sentado en la diestra del Padre y está manifestando en nosotros, que somos guardados mediante la fe para esta salvación que está manifestando, preparando nosotros, preparados para la manifestación en nuestro tiempo de esta herencia. La esperanza viva, la esperanza de ser del pueblo de Dios. La herencia guardada por nosotros, y nosotros guardados para la herencia. Esta es la esperanza viva. Pero todo el libro de 1 Pedro tiene que ver con esto. El énfasis está en esto: la obra, la participación de nosotros en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está cumpliendo con el propósito de Dios, porque es parte de la herencia de dos aspectos: un aspecto guardado en el cielo para nosotros y el otro aspecto de nosotros, que somos guardados mediante la fe. Entonces aquí poner mucha atención a la fe. Pero no tenemos que leer todo el libro de 1 Pedro para entender todo esto. Y como él dice, todo esto para que estemos establecidos como iglesia, como pueblo de Dios establecido para muchas pruebas. Y dice, son provisionales por un tiempo, porque nosotros estamos guardados con una esperanza viva. ¿Y qué es esto? Una herencia reservada en el cielo para nosotros, y nosotros guardados en la tierra para la esperanza. Esta es la esperanza viva. Ya sabemos que vamos a perseguir, vamos a continuar y vamos a llegar. Tenemos que ser fieles, porque somos guardados mediante la fe. Entonces sí, vamos a aumentar nuestra fe para que seamos más seguros, para que tengamos más conocimiento de la esperanza viva. Oremos. Damos gracias, Padre, por ese fin, propósito de renacer. Damos gracias porque es obra tuya, y así podemos confiar. Damos gracias porque nos has comunicado
y hemos escuchado tu voz y tenemos fe. Entonces tú estás guardándonos por medio de la fe. Damos gracias por esta fe, porque concentra en Cristo Jesús. Nuestra fe está en Él. Y por eso hacemos nuestras oraciones en su nombre. Amén. Puestos aquí para recibir la bendición de nuestro Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros todos, desde ahora y para siempre.